Entonces lo vamos a llevar así, como estaba diciendo de temprano. Es la segunda clase de la primera etapa. Muy bien. Segunda clase de la primera etapa. Entonces vamos a abrir ya nuestro engargolado, nuestro estudio, y lo vamos a hacer en la página número 5. Creo que hasta ahí quedamos todos. Lo último que leímos es lo que dice: desde mi punto de vista, no sé si ahí estamos, si le pusieron donde terminamos el mes pasado. Bueno, qué bueno. Entonces dice: desde mi punto de vista, yo diría que este libro debía de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque en todo el libro vemos al Espíritu Santo activamente. Luego dice: el estilo literario de Hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo. Entonces ya empieza a hacer una separación de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces mire, véame tantito. Hay cartas del Nuevo Testamento y epístolas. Se le menciona cartas porque va dirigido a un destinatario. Ahora, procure anotar lo que usted vea importante, anótelo en el reverso de la hoja para que usted vaya teniendo una respuesta más efectiva cuando usted vuelva a leer los estudios. Cuando hablamos de epístolas, estamos hablando de una carta sin destinatario. Pero cuando hablamos de una carta, estamos hablando de un escrito a cierta persona. Entonces empieza y dice: carta de Pablo a los romanos. Iba directamente a los romanos. Ayúdeme con otro ejemplo usted. Carta de Pablo a los tesalonicenses. Carta de Pablo a los colosenses. Entonces Timoteo le escribe Pablo, pero entonces entran las epístolas cuando dice la primera epístola de Juan. Dice: a todos los expatriados. Entonces le está hablando a todos los que fueron dispersados de Jerusalén y se fueron por diferentes partes de la tierra. Entonces esa epístola no tiene un destinatario, sino es para todos. Si por ahí tiene la cita, algún pastor se lo voy a agradecer. Y dice: a todos los expatriados. Entonces quiere decir que aún hasta los que se fueron de ahí, de Jerusalén, les llegaba un mensaje también a ellos, una carta. No sé si lo tienes ahí. ¿Alguno que me ayude a moverme con eso, con el micrófono? Se lo voy a agradecer bastante porque hoy no tenemos el otro micrófono. Versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre. A todos los expatriados. Entonces yo nada más quiero que entendamos esto. Una cosa es una carta y otra cosa es una epístola. Bueno, entonces sigue diciendo aquí epístolas del Nuevo Testamento. 21 de los 27 libros que forman el Nuevo Testamento pertenecen al género epistolar. Son cartas escritas con el fin de dirigir, aconsejar. Oiga, si usted quiere ir marcando, ¿para qué son las cartas? Para dirigir, para aconsejar, para instruir en sus primeros desarrollos a las iglesias recién formadas, o para ayudar a los responsables, dice, de pastorearlas y administrarlas.
Entonces estas cartas eran dirigidas para aconsejar, para instruir, dice, en el desarrollo. Entonces, si alguno me ayuda a buscar 1 Timoteo, cuando dice que toda palabra es útil para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí nos dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted agregue ahí en su estudio, según de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Bueno, entonces anótelo ya por favor para que usted vaya teniendo citas que son muy importantes, que usted lo vaya agregando. Entonces dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata cómo la fe cristiana comenzó a propagarse por Palestina, Asia Menor y diversos puntos de Grecia en los años que siguieron en la ascensión del Señor. La rapidez de esta expansión vino muy pronto a revelar el trabajo misionero. No se reducía a promover pequeños grupos de creyentes de diversos lugares, sino que exigía además mantener con las nuevas comunidades una relación vital que contribuyera a edificarlas espiritualmente y a orientar su conducta de acuerdo con dice, los dictados de su fe en Cristo. Como consecuencia de dicha necesidad, el anuncio del evangelio, básicamente oral al principio, hubo de ser suplementado no mucho tiempo después con la comunicación por carta. Esto hizo posible a los predicadores continuar su labor de extensión misionero sin por ellos abandonar la atención de las iglesias ya establecidas. Entonces, mire, todo eso fue surgiendo dependiendo cómo fue pasando el tiempo y empezó entonces, antes el evangelio era de una manera personal, era una comunicación de persona a persona. Pero entonces viene el tiempo en los cuales Pablo fue encerrado en la cárcel y entonces de ahí Pablo empieza a escribir cartas y lo empezó a mandar a diferentes iglesias. De esta manera el evangelio se empezó a propagar, a expandirse más por el mundo entero, a tal grado que lo que usted tiene en su Biblia son las cartas que Pablo mandó a los corintios, a los efesios, a los romanos, a los tesalonicenses. Pero usted va a decir, bueno, pero no hay ni una carta dirigida a esta ciudad. No hay ninguna carta dirigida a su comunidad. No. Entonces, pero como todas las cartas es universal, la carta de los tesalonicenses es para nosotros. La carta de los romanos es para nosotros. La carta de Pablo a los corintios es para nosotros. Todas las cartas que Pablo mandó a las diferentes iglesias, hermano, es para ti y es para mí. Entonces nosotros lo que nos corresponde es abrir la palabra, leer la Biblia y tomar las promesas, hermano, que ahí están escritas. Entonces esas promesas están vigentes hasta el día de hoy. Porque dice la Biblia en Hebreos que Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Entonces Jesucristo no ha cambiado, es el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, las promesas son las mismas, tienen la misma validez, tienen el mismo respaldo y se van a cumplir también por la gracia del Señor.
¿Lo tienes ahí, pastor? Hebreos 13:8. Dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es Hebreos capítulo 13, verso 8, ya para que usted lo vaya agregando. Entonces, por ese motivo, como Jesucristo es el mismo, su palabra es la misma. Como Jesucristo es el mismo, las promesas son las mismas. Entonces podemos leer esa promesa acá, como lo podemos leer en otro continente, como lo podemos leer en otra ciudad, lo podemos leer, hermano, en otro pueblo, lo podemos leer en otra comunidad. La palabra, hermano amado, es única. La palabra es tiene validez, hermano. Así es que esa palabra tiene vida. Donde quiera que tú lo leas, tiene un cumplimiento. Dale un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra. Entonces la palabra es universal. Universal. Amén, ¿estamos entendiendo? Bueno, seguimos entonces. Dice aquí la clasificación de las epístolas. De acuerdo con ciertas características comunes, podemos agrupar del siguiente modo las epístolas del Nuevo Testamento. Epístolas paulinas, y ahí entran las, como inciso A, las epístolas paulinas, que son 1 y 2 de Tesalonicenses. Se consideran como los escritos más antiguos, dice, del apóstol Pablo, incluso de todo el Nuevo Testamento. Ahora quisiera explicar tantito esto. Cuando este estudio nos explica que 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses se considera como los escritos más antiguos del apóstol Pablo, incluso de todo el Nuevo Testamento. Quisiera que pusiera atención. Cada versión de la Biblia, o hay unas versiones de la Biblia, mejor dicho, que no tienen el mismo orden que tiene la Biblia de usted, la Reina Valera, sino que si vamos a la Biblia, Código Real, es diferente el orden en las cuales están el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la introducción de la Biblia, Código Real, nos da una introducción muy amplia y dicen: miren, lo ordenamos los libros de esta forma porque pensamos que estos libros son los primeros y estos son los segundos y estos son los terceros. Por eso en el Código Real, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no termina con Apocalipsis, porque fueron los estudiosos que empezaron a ordenar y a poner en orden de acuerdo lo que iba sucediendo. Y nos damos cuenta el orden que trae ese Nuevo Testamento. No sé si, no creo que Freddy, no creo que tengas por ahí la versión Código Real. No, es que la Código Real no viene ordenada así como está la Reina Valera. Ajá, ¿no lo trajiste? Ah, sí, pero esa sí ya se ordena como está. Bueno, entonces miren, entonces son versiones donde nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por decir, la Biblia latinoamericana, el Antiguo Testamento termina con el libro de los Salmos, y la Biblia que tiene usted termina con Malaquías. Bueno, como que no le estamos entendiendo. La Biblia latinoamericana, la que usan los católicos, termina con el libro de los Salmos. ¿Alguno ha visto esta diferencia? No, bueno. Entonces mire, para que podamos aprender un poquito más. La Biblia latinoamericana termina con el libro de los Salmos, y la Biblia Reina Valera que tenemos nosotros termina con el libro de Malaquías. Entonces, ¿por qué esas formas de ordenar los libros? Porque cada uno le fueron dando el valor que ellos pensaron que era importante.
de ahí es donde ya el orden cambia con la Biblia que nosotros usamos y con la Biblia que les estoy mencionando. Inciso B dice, las grandes epístolas, Romanos, dice 1 y 2 de Corintios y Gálatas. Se incluye Gálatas a pesar de la brevedad del texto por su cercano parentesco temático con Romanos, lo cual requiere considerarlas juntamente. Entonces nos damos cuenta, dice aquí que Gálatas va cerca del libro de los Romanos. Sin embargo, si usted tiene su Biblia y abre la Biblia, usted se va a dar cuenta que no está junto con Romanos. ¿Por qué? Porque conforme fueron ellos estudiando la palabra, ellos fueron ordenando los libros. Entonces, daban la conclusión de que el libro tenía una similitud y podía dar con un final que daba con la introducción de otro libro. Entonces lo unían para que entonces siguiera la secuencia de la historia. Dios quiera que yo me esté dando a entender. Desde ese momento las Biblias empezaron a perderse una sola ordenanza de los libros. Y entonces una persona que le gusta estudiar la palabra debe tener cuidado y debe tener conocimiento por qué motivo es que sucedió esto. Y ya de ahí nosotros poder explicarle también a los que le estamos compartiendo la palabra y ellos puedan tener un poquito más de conocimiento. Inciso D están las epístolas pastorales. Inciso E están las epístolas generales. Donde dice epístolas generales, te puse ahí, dice Hebreo, Santiago, primero y segundo de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas. Ahí sigue diciendo, no sé si tú lo quieres marcar, se le dio el nombre de generales para diferenciarla de las cartas de Pablo que tienen un destinatario concreto. Los Corintios, los Gálatas, etcétera. En cambio, las cartas de Juan, de Santiago, etcétera, no se identifican por un destinatario determinado, por eso son generales o se les llaman epístolas. Quisiera dar unos minutos, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Sí, hermano? Vamos. A la doctrina nuestra no implica nada sobre la orden entonces de algunas versiones que usted lo señaló. Es decir, porque algunos quizás confrontan o preguntan a algunas otras iglesias el por qué. La Reina Valera es la Biblia que nosotros más nos usamos y entonces los otros lo usamos como un complementario para entender un poquito más la palabra, así lo considero. Entonces, ¿eso no implica una herejía de la orden de los estudiosos? Ah, bueno. Gloria a Dios, porque no se le está quitando nada, solamente se están cambiando del orden. Entonces, como dice una frase de los maestros, el orden. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a la versión Código Real, dediquemos tiempo a la introducción. Entonces, la introducción son como unas 3 hojas que hay que leerlos para entonces poder entender por qué ellos le dan más importancia al evangelio con que comienza. Creo que comienza con Marcos. Y entonces, terminando ya los evangelios, creo que por ahí viene ya Apocalipsis y ya luego vienen las epístolas. Bueno, entonces tenemos que entender por qué eso. Y como ellos sacaron esa versión, explican claramente por qué motivo lo ordenan de esa manera. Entonces, como estudiosos nosotros, como predicadores, como pastores, nuestro deber es investigar y tener el conocimiento. Eso es, para que cuando nos hagan una pregunta poder darle también una buena respuesta. Muy bien. Bueno,
Entonces vamos a la hoja número 6. ¿Todos estamos ahí? Bueno. Entonces los libros proféticos nos habla de Apocalipsis. Es el libro de la gran esperanza cristiana, porque nos habla de la vuelta de Jesucristo y de su reinado eterno, junto con todos los creyentes, y la revelación del juicio eterno. Terminamos esa hoja cuando dice los libros apócrifos o deuterocanónicos. Marque por favor esas palabras o grábeselo, porque algún día te pueden decir: oiga, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos? Y usted va a decir: no sé. Los libros apócrifos sí sé, pues es lo mismo. Por eso dice libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Repito, si hay alguna pregunta, haga usted levantar su mano para que entonces le demos el micrófono. Dice la explicación: apócrifos significa escondidos. Se le asigna hacia los libros no considerados dentro de los cánones sagrados de la Biblia, por considerarse que contienen errores y herejías. Dentro de su contenido, los rabinos que se reunieron en el llamado concilio de Amnía en el año 90 después de Cristo, dice, asumieron la tarea de fijar el canon de los libros sagrados hebreos bajo los siguientes criterios. Oiga bien: composición del libro del hebreo o arameo, la antigüedad, calidad literaria, inspiración divina. ¿Seguimos? ¿O allá lo que preguntar ahí? Solamente ahí donde me paré, nos paremos todos. ¿Hay algo que preguntar ahí? ¿Por qué son los libros apócrifos? Si usted va a la Biblia latinoamericana, a la Biblia Dios habla hoy, póngame atención, a la Biblia Dios habla hoy, a la Biblia Palabra de Dios para todos, pero la Biblia impresa, usted va y entonces encuentra los libros apócrifos. Bueno, ¿es correcto leerlos? Yo le aconsejaría que sí, porque nos ayudan bastante. Entonces, si vamos al libro de sabiduría, ahí están escritos las batallas que no lo menciona por decir en Isaías, Jeremías. Entonces, vaya por favor, hermano pastor, rapidito, busque el libro de Jacer, esa palabrita, libro de Jacer. ¿Alguien lo encontró? Segunda de Samuel 1:18. ¿Cómo dice? Dijo Jeremías. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Bueno, entonces oiga bien, hay un libro llamado Las batallas de Jehová. Entonces, si vamos a buscar nosotros ese libro, usted no lo va a encontrar en su Biblia. Quiere decir que hay libros, hermano, que no quedaron en el canon. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Investigar. Bueno, ¿dónde consigo el libro de Jacer? ¿Dónde consigo el libro de Enoc? ¿Dónde consigo el libro de Salomón?
Entonces, hay un libro, hermano, de Adán. En el libro de Enoc empieza a explicar quién fue, qué vio, quién era, cuál fue la vida de Enoc. Bueno, eso nos puede ayudar a nosotros bastante, bastante, hermano. Entonces empezamos a buscar libros que solamente quedaron escritos solamente el nombre, pero no su contenido, y empezamos a tener un panorama más amplio para entender la palabra. Entonces solamente si usted va a los libros apócrifos y le da una leidita, se va a dar cuenta que tiene mucha enseñanza, en las cuales nosotros como pastores pues debemos de darle tiempo, dedicarle un poco de tiempo a esos libros para que podamos sacarle lo mejor que podamos. ¿Sí? Bueno, entonces está, hermano, el Evangelio de Magdalena, está el Evangelio de Judas. Si usted quiere por ahí investigar, conocer, leer un poquito sobre el Evangelio de Judas, léanlo, y eso le va a ayudar a entender muchas cosas. Bueno, no sé si hay algún comentario por ahí, me gustaría también. ¿Vamos bien entonces? Bueno, entonces aquí dice, de acuerdo con ese criterio y otros factores, los libros apócrifos quedaron excluidos del canon hebreo. Sin embargo, como dijo Martín Lutero, aunque no son tenidos por iguales a las escrituras, su lectura es útil y buena. Si usted quiere marcarlo, bueno, usted marque lo que crea que es correcto marcar. Y aquí están los libros apócrifos: Tobit, Judith, Esther, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Baruch, Daniel, y podemos seguir con otros muchos libros. Según Jerónimo, existen 14 o 15 libros apócrifos que fueron escritos durante el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Terminamos esta clase, o sea, este estudio, para entrar entonces en lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Antes de entrar en este estudio, el nuevo estudio, no sé si hay algo que quieran preguntar. El libro de Daniel como libros apócrifos, sí, es otro Daniel. Sí, no es el que está escrito. No. Entonces, mire, aquí nos menciona que son 14 o 15 libros, pero no es así. Hay muchos más. Por eso le decía, investigando me encontré con que está el testamento de María Magdalena, el Apocalipsis de Pablo, el testamento de ¿cómo se llama? El Santiago. Entonces hay testamentos, el testamento de María Magdalena. Entonces todos esos libros se tienen como libros apócrifos, por eso no son como 14 o 15, son muchos más. Y todavía el libro de Jacer. No sé si alguien por ahí encontró el libro de las batallas de Jehová. Por eso es importante que aquí dediquemos un poquito más de tiempo para hacer alguna pregunta y nos vayamos lo más completos que podamos en la enseñanza. ¿Perdón? Números, levante su mano, es quien está hablando. Números 21:14. ¿Cómo dice? Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Rojo
Bueno, entonces dice, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. Entonces, ¿cuál será ese libro? Entonces, por eso es muy importante. Escuchen bien este consejo. Es bueno que tengas tu Biblia. Buenísimo, hermano. Pero si solamente tienes tu Biblia, la Reina Valera te ayuda poco. Entonces procura tener en tu teléfono, en un iPad que tengas, una computadora, procura tener tu Esword o tu D-Word, para que entonces puedas tener diferentes versiones de la Biblia y puedas entonces seleccionar 2, 3, 4, 5, 6, creo que son 8 las que puede uno seleccionar y ponerlo así paralelas. Entonces lees una versión, te acompaña la otra versión, la otra versión, la otra versión, lo pones en paralelas. Y entonces tienes 8 versiones, hermano, en la pantalla. Y eso te ayuda para ir aprendiendo mejor. Porque imagínate, si no sabemos que un libro de Jacer, de las batallas de Jehová, no es la Biblia, no. La Biblia no es el libro de Jacer tampoco. Te tenemos que investigar y conocer un poquito más la palabra para que podamos enseñar mejor y poder transmitir un poquito más de conocimiento al pueblo de Dios. Si puedes, hermanos, si puedes, si tienes esa inquietud, descarga el libro de Enoc. Descárgalo. Y entonces te vas a dar cuenta que hay un libro de Enoc y muy importante. Porque en el libro de Enoc nos menciona que hay ovejas que están destinadas para la matanza. Y entonces dice que el pastor, oiga bien, el pastor mató más ovejas de las que se iban a matar. Entonces, ¿cómo que hay ovejas destinadas a la matanza? Bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué característica tienen? Pero si usted empieza a estudiar ese libro, entonces usted se va a dar cuenta quiénes son, el por qué. Si usted empieza a darle una su repasadita al evangelio de Judas, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. El por qué le dijo el Señor Jesús, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Pero eso ya depende de cada predicador, de cada servidor, de que tenga ese interés para poderlo buscar y poderse llenarse de ese conocimiento. ¿Alguna pregunta que tengan, mis amados? ¿Sí? Puedes. Papito, el libro del testimonio de José de Arimatea también entra como un libro apócrifo y es correcto también que lo podamos leer. Nos trae una enseñanza. Mira el siguiente. Nos trae una enseñanza. Aunque no están dentro del canon, y por eso es que ya checamos acá en el estudio por qué no están en el canon. Primero dice por la composición del libro del hebreo o arameo. Luego dice por la antigüedad. Entonces hay quienes que no fueron encontrados esos libros, sino que recientemente lo fueron encontrando, posiblemente con un material que no tiene la evidencia de tener tantos años de antigüedad. Entonces no se le tomaron como inspirados. Luego dice la calidad literaria. Entonces no se enfocaron a un mensaje concreto, sino que fue un poco disperso. Luego dice la inspiración divina, creo que eso es lo más importante. Entonces, como no encontraron esa vida en la palabra que estaban leyendo, entonces dijeron, entonces no lo vamos a tomar en cuenta porque no tiene esa validez, esa vida que debe de darnos la palabra del Señor. Porque dice la palabra que dijo Pablo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida.
Entonces, toda palabra debe traer espíritu y vida. Digan amén, mis amados. Debe traer espíritu y vida. Entonces, como los que estaban ordenando los libros, pues estaban dedicados a eso. Y no solamente dedicados, sino consagrados a eso. Entonces, por eso ellos se dieron cuenta que no era correcto, no tenían los valores para que entonces ellos lo pusieran dentro del canon. ¿Sí? Bueno, por eso es bueno hacer preguntas, hermano. Muy bueno. Porque si no, usted se va con alguna duda y eso resta la autoridad con la que usted debe de enseñar la palabra del Señor. ¿Sí? Muy bien, amado, me gusta, pastores, que estén, pero en el mismo sentir. ¿En qué libro? Segunda de Crónicas. Ajá. Miren, amadito, pastor, para decir segunda, se debe decir segundo. Segundo libro de Crónicas. ¿Por qué segundo? Porque las cartas sí se lee segunda carta, pero los libros son libros, como son libros, segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 29. Nos habla y dice los libros del profeta Natán. Ahora, ¿quién será Natán? Bueno, así es que hay mucho que investigar y mucho que aprender. Bueno, entonces seguimos. ¿Seguimos? Bueno, entonces entremos en lo que es ya el Antiguo y Nuevo Testamento. Es donde ya les puse aquí en la pantalla, Dios quiera que se vea. Estamos en la segunda clase de la primera etapa.